Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos nuestro ciclo de cápsulas que pretenden ofrecer un mapa de ruta hacia la ciencia de datos. En esta ocasión continuamos con una aplicación en ciencias sociales para tratar de observar, describir, analizar, medir, comparar y tal vez transformar un fenómeno social que es el análisis y reflexión sobre la violencia de género contra las mujeres. En esta cápsula no pretendemos ser nada rigurosos en el mundo social, solo pretendemos mostrar cómo la ciencia de datos, usando los datos abiertos y en particular los datos de una base de datos muy importante como Locatel, puede servir para describir y analizar. No tal vez transformar, pero sí describir. Como en todos los programas de ciencia de datos, debemos tener en mente siempre los 5 o 6 procesos importantes. Al principio debemos recibir los datos y debemos hacer una descripción usando las técnicas de análisis exploratorio de datos. Enseguida que tenemos los datos y ya los analizamos, pasamos a analizar su estructura, sus relaciones, que podemos concluir entre lo que estamos viendo de los datos. Después necesitamos medir algunas variables, incidencia de una respecto de la otra, para cuestiones de establecer métricas y en este contexto poder después comparar, entender y transformar. Pero como todo fenómeno en las ciencias, siempre debe haber un equilibrio entre 3 aspectos: datos, herramientas, metodologías. Y como siempre, un proyecto de éxito es cuando estos 3 aspectos están en equilibrio. Muchas veces tenemos muchos datos, las empresas compran muchas herramientas y sin embargo el aspecto que no se toma al mismo importancia, al mismo conjunto de herramientas y datos es la metodología. Y nosotros vamos a seguir una metodología muy sencilla que consta de 6 grandes etapas, una metodología antigua que se llama CRISP. CRISP es un acrónimo, ¿sí?, que implica una verdadera cuestión práctica, de sentido común, una técnica muy vieja, y por eso se llama data mining, porque en ese momento que se empezó a mostrar esta técnica, no existía el concepto de ciencia de datos. Por eso es un proceso entre industrias para la minería de datos. Es un proceso entre industrias para entender, analizar y procesar datos. Sería ahora un proceso para la ciencia de datos. Sin más, son 6 pasos: a dónde quiero llegar, cómo exploro y preparo los datos, qué algoritmo voy a usar, cómo lo voy a evaluar y finalmente cómo lo entrego. Para este contexto, pues vamos a analizar entonces el conjunto de datos de Locatel. Es un conjunto de datos muy interesante que mes con mes, más bien semana con semana, la entidad Locatel lo ofrece, y también tiene otra gran ventaja, que tiene la temporalidad, tiene una fecha, tiene la frecuencia, que es muy importante, y otra cosa es que también tiene la ubicación geográfica, porque habla de municipio, habla de entidad federativa, municipio, y una cosa muy interesante, se tiene el código postal, que es una variable geoespacial estratégica, porque en todas partes del mundo
se tiene un concepto de código postal que es completamente universal a nivel de todo el mundo. Y el código postal es una herramienta, es un dato que todo el mundo se acuerda, tal vez no en qué colonia vive, pero sí en cuál es el código postal. Para seguir este contexto, vamos a mostrar un desarrollo que es el desarrollo de la ciencia de datos. Y empezamos con un desarrollo sencillo del análisis exploratorio, donde ofrecemos las frecuencias, los campos vacíos, etcétera. Y en este contexto analizamos la tabla de Locatel, que tiene 7 grandes temas. Y, por ejemplo, el tema número 1, el temática número 1, tiene 66 diferentes rubros, de los cuales pues habría que determinar cuáles los rubros que se asociaban a violencia de género. Pues tenemos uno que es violencia, con 37.000 registros, otro que es pareja, con 26.008 registros, y esto nos pensamos que son los que teníamos que analizar. Después, en la variable número 2, tenemos la temática, que es la segunda temática 2, y aquí tenemos varios aspectos, por ejemplo, estados de ánimo, garantías de gobernado, y entonces hay una que nos pareció interesante. Si en la primera temática dice violencia y en la segunda de género, pues eso obviamente habla de un problema de violencia de género. Otro habla de violencia familiar, otro de violencia, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos temas. Entonces decidimos escoger los temas que en una primera variable temática tuvieran violencia, en la temática 2 de género, y también los que en la temática número 1 tuvieran pareja, y en la segunda violencia. Y eso nos parecieron los más significativos. Entonces decidimos obtener ese subconjunto. De esa forma teníamos entonces 2 conjuntos, y esos 2 conjuntos los analizamos exhaustivamente. Entonces tenemos ahora esas 2 estructuras, y generamos entonces después con esos una unión de esos 2 conjuntos, y nos dan estos elementos que tienen entonces ya un universo más pequeño, porque también solo nos limitamos a sacar la parte que concierne los registros que en el campo género tienen la parte que dice femenino. Entonces agarramos solamente los conjuntos, y por las estéticas que tenemos, teníamos un 65-35, 65% mujeres, 35 hombres, solamente obtuvimos esos. Después se hizo el siguiente filtro, que es por la temática 1 y la temática 2, y encontramos 2 conjuntos, y de esta forma después los unimos, y esta es la cápsula 40, que en los cursos que vamos a ofrecer se les va a entregar todo. Entonces, este conjunto de datos, que es un conjunto de datos que tiene la unión de los 2 subconjuntos, se obtuvo con esta cápsula, ¿no? La siguiente cápsula concierne la generación de un elemento geoespacial, porque los datos que tenemos no tienen los contornos geográficos del código postal. Para poder lograr eso, recurrimos a la base de datos de Locatel para tener la llamada, pero para tener el código postal y los aspectos geoespaciales, recurrimos a la base de datos CEPOMEX, que tiene precisamente en la geometría, que es decir, los contornos definidos a nivel de código postal. Entonces, unimos esas tablas, pero también obtuvimos la tabla de asentamientos, todo de POMEX, es otra tabla, y con esa generamos un conjunto que le llamamos la
la parte geoespacial que tiene estos campos y ya después generamos ese conjunto. Ese conjunto lo guardamos y se generó con el nombre de revisada proceso llamadas por código postal pareja violencia y violencia género. Y este es un archivo de tipo JSON, JSON. Ya. Entonces, con este archivo ya generado por esta cápsula número 50, que tiene esta estructura, es un JSON, y lo guardamos. Entonces ya tenemos ese conjunto que tiene entonces los elementos interesantes para hacer un mapa de calor. Tiene el código postal, el estado, el municipio de la persona que llama, cuántas llamadas se realizaron en el código postal indicado, el nombre del municipio en el contexto Tepomex, el nombre del asentamiento y el tipo de asentamiento, en este caso una colonia, y qué código postal, la ciudad y el estado, y estos son elementos obtenidos de la base de datos CEPOMEX, que tiene todos estos. Entonces ya tenemos este conjunto. La siguiente cápsula se relaciona con la opción de leer ese archivo que acabamos de generar, que tiene el contexto de los datos en un aspecto geoson, con coordenadas geoespaciales, y aquí el objetivo es entonces preparar los datos para hacer un mapa. Entonces obtenemos los datos como se muestran aquí, son los datos con sus coordenadas geoespaciales, y con estos datos con sus coordenadas geoespaciales vamos a hacer un análisis, y para eso vamos a escoger un punto donde se va a centrar el mapa, es el punto en el mundo geoespacial 19.42 menos 99.12. Estas son las coordenadas geoespaciales del centro del Distrito Federal, y entonces con eso vamos a generar un mapa. Entonces con ese, aquí está la parte que vamos a generar un mapa utilizando una herramienta que se llama Folium. Aquí vamos a generar entonces en estas estructuras un elemento que le vamos a generar con la herramienta Folium, y con los datos que ya previamente preparamos, generamos el ciclo para cada código postal, generar unos segmentos y con un punto que es el centro del código postal, y ahí cuando la gente oprime el botón de ratón en ese punto, aparece esta ventana de aparición instantánea, y aquí tenemos el mapa generado. Este mapa generado, pues un mapa que está hecho con la herramienta Folium, y podemos ponerle el icono del ratón en un código postal, en el centro del código postal, y nos dice que el área con mayor color rojo, intensidad rojo, es esa, quiere decir que es la que más llamadas tiene, y podemos observar que tiene 286, que es el municipio de Iztacalco, con un código postal 08500, y es la colonia agrícola oriental. Entonces, este mapa, pues, es un mapa de los que se llaman mapas de calor, y tiene su escala aquí arriba de la escala, y entre más rojo es el número, y como el tope es 286, la zona más roja es la que tiene los mayores números. Aquí, por ejemplo, tenemos en otro lado, en la otra, y esta otra localidad, que es el código postal 08100, tiene 177 y es la agrícola Pantital. Y con este mapa, pues se pueden ir haciendo las opciones básicas de zoom in, zoom out de los elementos, y podemos ver cuántas llamadas existen en cada una de las zonas geográficas a nivel de código postal que tenemos. Entonces, esta es la otra cápsula, y como de costumbre, en los cursos que vamos a dar, les vamos a compartir todo el código, y como ven ustedes, este código duró 11 segundos en hacer todo este mapa. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
esperamos seguir con las cápsulas y para los esperamos numerosos en nuestro taller, donde vamos a compartir todos estos códigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.